Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Oigan, estaba pensando que un principio básico que nosotras y nosotros deberíamos siempre tomar en cuenta frente a los diversos contextos en los cuales, pues ya saben, estamos ahí tratando de vivir esto que llamamos vida, es como tener como la capacidad crítica de cuestionamiento de las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor. Y esto yo lo digo en el marco de la elección tanto de la Xóchitl Gálvez de parte de este Frente Amplio por México, esta coalición que representa pues a tres partidos políticos terribles que cargan con crímenes literalmente y que representan la política más añeja, patriarcal, racista, blanca, ¿no? El PRI, imagínense ustedes, el PAN, partido conservador de derecha, racista, abiertamente racista, transfóbico, y el PRD. Y por otro lado, de la Claudia Sheinbaum, que ya yo había mencionado en videos, bueno, en un video anterior, que pues que también representa una clase política complicada, ¿no? La militarización ha sido, o sea, en un país donde se cometen crímenes de lesa humanidad y se cometen graves violaciones a derechos humanos y donde la tortura es generalizada, por ejemplo, y las ejecuciones extrajudiciales y los cuerpos castrenses, tanto Policía Federal, Municipal como también la Guardia Nacional, no tienen un rol ahí central. En ese mismo contexto encontramos pues a un partido que promete una transformación mientras militariza el país y profundiza el neocolonialismo y el colonialismo, ¿no? A través de proyectos extractivos y de megaproyectos estatales como el Tren Maya, por ejemplo. Y así nos podemos ir, ¿no? Poniendo muchísimos ejemplos, pero yo no quiero básicamente hablar sobre las razones de por qué podemos cuestionar estos dos liderazgos de estas dos mujeres, sino porque yo me he topado y hoy todavía me sigo topando con comentarios de morras que ponen, hay que reconocer que el hecho de tener a dos mujeres como las posibles candidatas, ustedes saben que los tiempos son complicados, ¿no? Pero a partir de febrero del año que viene es que se van a convertir formalmente las candidatas, en fin, ¿no? Pero el punto es que ya sabemos, ¿no? Que son dos mujeres y que las probabilidades de que México en el siguiente sexenio esté gobernado por una mujer son muy altas, ¿no? Y he visto de manera muy recurrente este argumento que dice: wow, apenas el voto, las mujeres no podían votar en los años 50 y tal, y mira, tenemos a dos candidatas mujeres, impresionante, maravilloso. Y yo creo que es ahí donde nosotras tenemos que tener rigor político, ¿no? Y cuestionar qué es lo que realmente estamos movilizando, promoviendo. Es fundamental entender, gente, es fundamental entender que los sistemas de opresión y los sistemas de dominación y las violencias, y vamos a nombrarlas, no sé, llámenle a ustedes el capacitismo, la gordofobia, la xerofobia, el racismo, las lógicas patriarcales, machistas, androcéntricas, el capitalismo de la acumulación, de la dueñidad, del 1%, el colonialismo, o sea, todas esas formas, ¿no? Este sistema depredador que pone a sujetos en el centro y otros en la periferia, en cuanto a los de las periferias son quienes sostienen, ¿no? La capacidad de dueñidad de sujetos que son centrales, y da la casualidad que siempre son sujetos cis, blancos, con propiedad y todo eso, que vivimos en un mundo no neutral. Si nosotras tenemos que entender, gente, que esos sistemas no pueden ser esencializados, ni biologizados, ni naturalizados por identidades concretas. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de María Clemente y de muchísimas otras mujeres trans que han llegado al poder, y eso no significa que van a hacer una política diferente. Eso no significa que van a legislar con una política antirracista, anticolonial, que nombre las cosas como son, que quienes somos racializadas, negras, indias, trans, etcétera, 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 nunca hemos sido minorías, ¿no? Que la verdadera minoría es ese grupito del 1% que acumula más riqueza que el 99%, estas élites políticas blancas, ¿no? Que privatizan la política, que privatizan los recursos, que privatizan la vida, que privatizan la salud, que privatizan los derechos. Entonces, poner a personas, o sea, creer, gente, creer que una mujer por ser mujer,
Y no estamos hablando de cualquier mujer. Por ejemplo, esta Galvez instrumentaliza muchísimo los discursos de los pueblos indígenas. Literalmente hace racismo epistémico, apropiación brutal, colonialismo brutal, porque instrumentaliza esas narrativas para colocarse. Y eso me da pie también a hacer lo que hace la Claudia Sheinbaum, que instrumentaliza también el discurso de la diversidad y de la disidencia sexual cuando llama a su gobierno la ciudad de derechos en un mismo contexto donde hay represión de la protesta social. Y cuando se llama como una mujer feminista y defiende incluso la policía que reprime, que todas son mujeres, y le pone paliacates verdes y morados en el marco del 25N y del 8M, y dice que su gobierno es un gobierno feminista y que ella es feminista. Eso es un claro ejemplo cómo son feminacionalistas, mujeres tecnócratas que ejercen una política clásica, patriarcal, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo con esto lo que quiero decir es que cualquier análisis, hay que hacer los análisis finos, gente. Cualquier análisis que ponga sobre la mesa es mujer y en consecuencia, por ejemplo, estoy harta ya de esa vaina, de esos posts y todos esos comentarios que dice, bueno, sí, es cierto que ser mujer no garantiza perspectiva de género y que va a gobernar para las mujeres. Desde ahí hay un error, gente. A nosotras no nos interesa tener a una feminista gobernando para que gobierne con perspectiva de género para las mujeres. Si vamos a hablar de ese tipo de cosas, necesitamos apuestas radicales, antirracistas, anticoloniales, antipatriarcales, antisexistas, antimachistas, anticapacitistas, anticapitalistas. Es que es entender, estas morras feministas blancas siguen entendiendo el mundo como si el feminismo, cuando dicen esa consigna terrible de que América Latina va a ser toda feminista o no será, es que no, tiene que ser muchas cosas, no solamente se lucha contra el patriarcado. Y tener una mujer en un puesto no garantiza que va a ser un gobierno incluso que va a luchar contra prácticas machistas, androcéntricas y antipatriarcales, cuando ya ha quedado demostrado y patentado que representan y hacen la política del poder. ¿Me explico? Y aquí lo importante es que naturalizan identidades. Creen que por ser mujer hacen una política diferente, cuando es una política profundamente masculinista. Históricamente tenemos ejemplos, yo lo he mencionado mil veces, pero ¿se acuerdan cómo gobernó la Margaret Thatcher? ¿Se acuerdan cómo cuando era jefa del Departamento de Estado la Hillary Clinton, cómo se profundizaron los conflictos en el sur global, en Medio Oriente, en el tercer mundo, cómo se profundizó la política que criminaliza y que construye, ¿no? que es una política orientalista que se construye en torno a la idea del terrorismo? ¿Han pensado cómo esas mujeres han ejercido política? Y yo le quiero hacer a ustedes quiero seguir pensando, ¿no? En voz alta. ¿Cuáles son los pactos? Vamos a hacer críticas y vamos a tratar de hacer un análisis serio. ¿Cuáles son los acuerdos, los pactos, las relaciones, las conversaciones que se tuvieron sobre la mesa para que estas mujeres puedan llegar al poder? Para que estas mujeres puedan representar ciertas fuerzas. ¿Qué tipo de mujer tiene que ser? ¿Qué tipo de mujer? Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué tipo de mujer puede representar al PRI, al PAN y al PRD? Sean sinceras con ustedes mismas. Háganse esa pregunta. ¿Qué tipo de apuestas, de valores, de creencias debe de tener una persona que puede representar esas fuerzas políticas racistas, coloniales, genocidas, criminales, brutales, que han construido por larga data, ¿no? Y que han acumulado, que han hecho, que han posibilitado que México sea, por ejemplo, una gran fosa clandestina? ¿Qué tipo de mujer, qué tipo de política, qué tipo de acuerdos, qué tipo de relaciones, de pactos se tuvieron que construir sobre la mesa para que alguien pueda representar una fuerza evidentemente populista, eso hay que decirlo? Y aquí yo no estoy defendiendo ni uno ni otro, son terribles todos. No creo en la política partidaria, no creo que allí haya transformación. Creo que cuando las personas llegan a ese tipo, creo que las personas que en realidad quieren hacer transformaciones radicales y proyectos contra el error de mundo que estamos viendo, nunca llegan a ese espacio. Por eso mencionaba a la Angela Davis, a la Marichuy, etc. Y otras son también instrumentalizadas, como en el caso de Francia Márquez, que eso puede ser otro tema también. Pero aquí la invitación que yo estoy haciendo es justamente a preguntarnos
que si hay personas que, o sea, el tipo de mujer que puede llegar a representar a estos frentes políticos de esta política clásica, ya hay algo que se está ocultando detrás.